No nos vamos a meter ahorita en neurogénico, pero también es un estado de shock importante. Luego viene el anafiláctico, que lo pudiéramos de alguna otra manera expresar prácticamente como las reacciones alérgicas severas. Y por último, el choque tóxico, que se produce básicamente por procesos de patógenos que liberan, ¿verdad?, ciertas sustancias que pueden en un momento determinado funcionar como antígenos y producir un efecto inflamatorio. Ahorita al final vamos a ver que hay muchos que se clasifican dentro del mismo grupo. Hay muchas causas aquí, pero no. Por ejemplo, en el Robbins tratan de hacer más bien 3 grupos, en vez de tantos grupos. Hacer el choque cardiogénico, donde vengan todas las causas, evidentemente, falla de la bomba cardíaca. El hipovolémico, por evidentemente las causas de hemorragia o pérdida del volumen. Y el asociado a inflamaciones sistémicas, donde podemos meter el anafiláctico, el tóxico, el séptico, o sea, todo lo que genera inflamación sistémica. Y es más que nada por activación de la tormenta de citoquinas. Entonces, yo creo que me gusta más, de hecho, la clasificación del Robbins, es más lógica. Realmente tenemos 3 tipos de cardiogénico, pues, todas las fallas de la bomba que ustedes gusten y manden. El hipovolémico, evidentemente, pues hemorrágico, pérdida de volumen, deshidratación, etcétera. Y el asociado a problemas de inflamación sistémica. Ahí meten el anafiláctico, el séptico y aquel choque, el síndrome de choque tóxico, que habitualmente es producido por una infección. Por la primera vez que se definió era una infección por estafilococo en mujeres que utilizaban los tampones. Y estos tampones pues generaban obviamente que el sangrado quedara ahí, pero también permitía a las bacterias poder crecer, fuera como un caldo de cultivo. Por eso es que no se recomienda el uso de los tampones vaginales. Pero bueno, dejando fuera ese espectro o ese lugar donde se definió por primera vez, habitualmente se dice que el síndrome de choque tóxico es producido por una infección. Por lo tanto, tendríamos que ponerlo como parte del choque C. Muy bien. Vamos a ver el choque cardiogénico, que pues es uno de los principales estados de choque o causas del estado de choque. Habitualmente, cuando tenemos un problema en el corazón, el problema puede ser el corazón que esté manejando un gasto cardíaco bajo, que no funcione la bomba, ¿verdad?, cardíaca, que se haya infartado, que tengamos por ahí algún problema de arritmia, que quizá el corazón no se puede extender lo suficiente porque hay un tamponade cardíaco, un derrame en lo que es el pericárdico, o un problema de embolia pulmonar que tapó muchos de los conductos a nivel de lo que sería la arteria pulmonar, y pues por lo tanto no puede pasar esa sangre de la arteria pulmonar a los los cortocircuitos arteriovenosos a nivel del alveolo, y luego pasar por la vena pulmonar de regreso a la aurícula izquierda. No puede suceder eso. Entonces empieza a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, por lo tanto se genera un estado de hipotensión. Este choque cardiogénico, si tuviéramos que decir cuáles serían las principales causas del choque cardiogénico, por mucho, la principal causa del choque cardiogénico es la falla del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Así como en la otra gráfica decíamos cuál es la principal causa, ¿verdad?, de los problemas de tromboembolia, ¿verdad?, que eran las placas de Roma. En el caso del choque cardiogénico, la principal causa es la falla del ventrículo izquierdo. A veces, una falla del ventrículo derecho puede ser tan importante el gasto que no pase por el pulmón el gasto y entonces al ventrículo izquierdo no le llegue, y eso pueda generar un choque cardiogénico. Pero vean que representa, es como el 3% nada más. Puede haber problemas porque a lo mejor no es que falle el ventrículo, sino que hay una insuficiencia de la válvula mitral. Ya saben, esa válvula auriculoventricular que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y que en un momento determinado puede estar insuficiente. Y habíamos dicho, quizá porque se infartó o se ocluyó una de las ramas de la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, que va a irrigar a los músculos papilares posterior. Entonces, si hubo un problema de isquemia a ese nivel y se dañó el músculo papilar, esto puede generar una ruptura del músculo papilar y una insuficiencia mitral aguda. Eso representa más o menos el 8%. Pero si se fijan, por mucho la causa mayor es la falla ventricular de la. Tú tienes un corazón que no se está contrayendo bien,
por lo que tú gustes y mandes. Habitualmente el problema son infartos previos. Y entonces lo que va a ocurrir es que empieza a disminuir el volumen sanguíneo o el gasto cardíaco que está generando cada contracción del ventrículo izquierdo. Si tú disminuyes la cantidad de sangre que sale, el ventrículo izquierdo tiene que manejar un volumen determinado. Cada vez que se contrae este volumen determinado menor, ¿verdad? Pues imagínense, en un momento determinado, lo que va a ocurrir, nos va a quedar un volumen ahí en el ventrículo izquierdo, que no salió expulsado con cada contracción. Ese volumen que se queda ahí residual, lo que va a hacer es que cuando de la aurícula izquierda quiera pasar otra vez el líquido hacia el ventrículo izquierdo, pues se va a encontrar un volumen que se quedó ahí residual. Eso nos va a generar ciertamente ruidos cardíacos. Cuando se contraiga la aurícula izquierda, a expulsar su contenido sobre el ventrículo izquierdo, va a encontrar un aumento de la presión. Ya estaba ahí en la diástole porque había líquido. Y entonces vamos a encontrar el tercero y el cuarto ruido cardíaco. Son como galopes. Se oyen como un galope. Y eso se genera porque hay un volumen ahí de reserva. Entonces, evidentemente, la aurícula tiene que trabajar más para poder presionar y meter el volumen que normalmente tendría que meter en un ventrículo ocupado por un volumen que no salió, se quedó una partecita. Esto empieza a generar hipertensión en la aurícula izquierda, que lo va a ir poco a poco traspasando hacia lo que sería el sistema venoso pulmonar, y obviamente esto empieza a generar congestión pulmonar y puede llegar eventualmente, si esa congestión es muy fuerte, a un edema agudo pulmonar. Las fallas del ventrículo izquierdo generan edema agudo pulmonar. Las fallas del ventrículo derecho no generan edema agudo pulmonar. Las fallas del ventrículo derecho generan edema de miembros pélvicos. ¿Ok? Pues toda esa sangre viene de los miembros pélvicos, pasa por la vena inferior y luego llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego tiene que pasar por el pulmón. Entonces no tiene nada que ver con el derrame pulmonar. Pero como estamos hablando que falla el ventrículo izquierdo, sí hay congestión pulmonar. Obviamente, esto estamos yéndonos hacia el lado, hacia atrás, pero hacia adelante, si tú no expulsaste el volumen sanguíneo adecuado que tenía que ser, obviamente con cada contracción la presión arterial ya no se mantiene en los niveles que estaba. Tenemos entonces que baja la presión arterial, tiene hipotensión. Si la hipotensión es muy severa, eventualmente produce hipoperfusión. Y miren, muchos lugares se van a ver afectados. Pero los que más se ven afectados son, de entrada, la perfusión coronaria. La perfusión coronaria funciona, ¿verdad? Con una presión de diástole baja. Cuando la diástole está baja, permite que abran esas compuertas de las valvas de lo que sería la mitral. Ustedes recordarán la explicación. Ahí se encuentra la entrada tanto de la coronaria derecha como izquierda. Y se alimenta cuando la diástole y hay baja presión, se abren esas valvas de la coronaria derecha e izquierda y se alimentan la sangre que quedó en esas bolsitas, como lo explicaba la doctora, ¿verdad? Entonces, si aumentamos la presión de fin de diástole, la posibilidad de que se abran esas compuertas es menor. A veces no se abre, entonces empieza a haber una disminución de la sangre que entra por la coronaria, lo cual es gravísimo, porque imagínense que ese paciente de por sí el problema que tuvo inicialmente de su disfunción miocárdica era porque fue el ventrículo izquierdo, porque ha tenido problemas coronarios. Ahora imagínate que aunado a eso todavía le estamos disminuyendo la perfusión coronaria, pues más todavía va a fallar el ventrículo izquierdo. Y eso obviamente pues va a disminuir la perfusión en todos los tejidos. Los que reciben menos gasto cardíaco, pues son los que se van a ver más afectados. Uno de los que primero se ve afectados es el riñón. El riñón inmediatamente se ve afectado porque recibe menos del 10% del gasto cardíaco. Y eso lo sensa muy bien la arteria renal, que en el glomérulo permite la liberación de ciertos factores para contrarrestar esta baja perfusión. Entonces empieza a liberar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que captura más líquido, ¿verdad? Agua libre, pues para tratar de mantener el volumen,
porque el riñón no sabe por qué no le está llegando su volumen que debe de ser. También empieza a producir vasoconstricción para mantener la presión arterial adecuada. Esos son mecanismos compensadores. El corazón inclusive se empieza a volver más taquicárdico. Hay esa vasoconstricción, ¿no? Para tratar de mantener la presión en el llenado. Esto evidentemente, al haber esa vasoconstricción y esa taquicardia, la oxigenación de los tejidos ya no es la adecuada, porque tenemos una velocidad de flujo mayor. Entonces empieza a ver lo que nosotros conocemos como el metabolismo anaerobio o la glicólisis anaerobia. No utilizan las células oxígeno, pero empieza a generar una serie de ácidos a partir de ese metabolismo. Entonces lo que empezamos a ver es un aumento del ácido láctico circulante. Eso eventualmente es muy malo, porque las células le cambias el pH y ya no funcionan igual. Pueden generar disfunción orgánica e inclusive empezar a generar apoptosis en los tejidos. Por el otro lado, hacia atrás de la sangre que se estaba congestionando, pues también va a generar hipoxemia. Eso si tienes poco oxígeno por la congestión pulmonar, pues hay mayor isquemia. De por sí el problema que no le llegaba sangre y ahora la sangre que le llega no está oxigenada, más isquemia, más acidosis, más posibilidad de apoptosis. En los áreas que no se está perfundiendo bien el corazón, porque pues la coronaria no se están abriendo, porque están encontrando un aumento de la presión al final de la diástole y eso no permite que se abran las puertas de entrada a los senos coronarios, pues entonces va generando más daño al miocardio. Y decíamos, hay un miocardio vibrante, ¿verdad? En el cual quiere decir que una parte de esa área que se quedó todavía como funcional, pero las células están como golpeadas. Se le conoce como miocardio hibernante. Es decir, deja de contraerse, aunque todavía es viable. Y eso pues puede generar, ¿verdad? Si hay un fenómeno de repente de reperfusión, decíamos, pues los síndromes de reperfusión donde hay más daño cardíaco, porque de repente a veces si se llega a llenar la coronaria, entra una gran cantidad de sangre junto con calcio y ese calcio entrando a la célula aumenta la actividad de las caspatas y genera apoptosis. Y si eso le pasa a una parte del corazón, pues menos se va a contraer, más disfunción cardíaca y bueno, es un círculo vicioso. El choque cardiogénico era un círculo vicioso, malo, que va generando, a final de cuentas, lo más importante, una disminución en el volumen efectivo de sangre arterial. El volumen efectivo de sangre arterial es igual al volumen sistólico. El volumen sistólico es lo mismo que gasto cardíaco. ¿Okay? Es muy importante que recuerden esas tres cosas. Yo no los voy a tratar de confundir en el examen, ¿okay? Pero recuerden eso. Volumen efectivo de sangre arterial es igual al volumen que maneja con cada sístole. El volumen que se maneja con cada sístole a la salida del ventrículo izquierdo es lo que se conoce como gasto cardíaco. Entonces, cuando el gasto cardíaco disminuye el volumen efectivo de sangre arterial. ¿Okay? Eso es importante. Esa disminución del volumen efectivo de sangre arterial, pues disminuye la presión arterial. Decíamos, hay una disminución de la presión de perfusión coronaria porque se quedó un remanente en la diástole, que aumenta la presión diastólica y no permite que se abran las valvas de los senos coronarios. Entonces hay mayor isquemia y si el corazón tiene menos oxígeno, pues más disfunción miocárdica, y si hay más disfunción miocárdica, menos volumen sistólico, más volumen diastólico residual, menos se alimentan las coronarias, más isquemia, en fin, esto es una situación que se llama, pues, una progresión. En el choque cardiogénico eso es. Está un círculo vicioso que si no lo rompemos, en el estado de choque se requiere la intervención de un médico. No se resuelve solo. Si no estás tú ¿cómo estás viendo? Tú que acabas de llegar y que está comiendo con un napolitano. Si no estás tú, entonces el paciente se muere. No es algo que al paciente se le como hay una gripa y se muere. Aquí tiene que haber alguien que resuelva el problema, pero para poderlo resolver, primero tuvieron que darse cuenta que estaban en estado de choque. Si no identifican el estado de choque, pues ya valió. Ya después, saber que es cardiogénico, depende de la historia clínica del paciente.
Pero lo más importante es corregir esa falta de oxígeno en los tejidos. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan de cuál es el tratamiento del infarto del miocardio? Oxígeno. Entonces, si el paciente llega a urgencias en estado de choque, lo primero que le ponemos es oxígeno. Si está consciente, por puntos nasales. Pero si está inconsciente. Eso viene dentro de la parte de atención de urgencias de abrir la vía respiratoria y controlarla. Si no puede respirar por sí solo, va a haber que intubar. Conectarlo rápidamente a la ventilación mecánica, porque eso nos va a permitir mantener las cantidades de oxígeno necesarias que requiere. Después hay que tratar de reponerle ese volumen. Entonces se necesita canalización. Realmente me comentaba una compañera, apenas de ustedes, antier, y está de interna en un hospital, el hospital para no quemarla, pero me decía, llegó un paciente en estado de shock. Y yo lo que pensé, pues es meterle fisiológica inmediatamente. Pero no se la metieron. Tardaron mucho tiempo en iniciar lo que es la hidratación del paciente vía venosa. Le dije, ¿por qué? Porque querían ponerle un catéter largo. No, no hay que retrasar la canalización de excesos venosos por la obsesión de meter un catéter largo. Lo importante es el catéter que sea cortito, no importa, pero hay que meterle volumen al paciente. Ya después verán, claro, el catéter largo sirve para algo. De hecho, lo vamos a ver en la parte número 2 del choque. En la parte número 1. Vamos a ver para qué sirve el catéter largo. ¿Qué es el catéter de Swan-Ganz? ¿Qué es lo que mide? Y ustedes van a saber qué es el catéter de Swan-Ganz y qué resultados arroja, y con eso cómo saber si la causa del choque es cardiogénico, hipovolémico o septémico. Es la forma de saberlo con el catéter de Swan-Ganz. No importa ese. Al inicio lo que se quiere es meterle líquido al paciente. No importa que si fue aquí en la mano y se encontraron la vena, ya ahí hay que meterle. No hay que retrasar el tratamiento del paciente por la obsesión de meter un catéter largo para poder medir presiones auriculares y ventriculares. Ya se dio cuenta de ese error. No pudo hacer nada porque es interna. Pero tardaron mucho en atender a este paciente. Si se tarda mucho en atender al paciente, corremos el riesgo de que se nos vaya. Porque hay que corregir, evidentemente, las alteraciones metabólicas y iónicas. Tampoco vamos a meter en eso. Y ya verán más adelante, cuando vean, cuando roten en medicina interna, cuando roten en urgencias o en terapia intensiva. Evidentemente, control de las arritmias también, alteraciones de la conducción. No disminuyan el hecho o la importancia de rotar con terapia intensiva en el internado. Ya también me comentaba otra compañera de ustedes que, ay, ¿para qué nos meten a rotar en UCI? ¿Qué al caso? No, es bien importante rotar en UCI. Les da una idea muy grande de lo que hay que hacer después de que el paciente se estabilice. Que es cuando ya se corrige la alteración metabólica. Claro, no deberían de estar rotando en UCI de COVID, pero sí en UCI de pacientes que no tienen COVID. Y sí es importante que roten. También pudieran rotar en UCI de COVID, pero tendrían que darles todo el equipo de protección personal. O sean internos, evidentemente que no. Los pacientes, ¿verdad?, que ya tienen un problema de infarto, ¿verdad?, son muy sensibles a que no tengan adecuado volumen. Entonces hay que empezar a manejarle volumen por la canalización intravenosa. Y ya recordarán ustedes que lo más importante es, si no saben qué tiene el paciente o de dónde le vino el problema, métanle fisiológica, el 0.9%, y no se van a equivocar en el 99% de las veces. Ya posteriormente va a haber que utilizar fármacos activos, no voy a meter en eso, aunque pudiera, porque ya llevar un fármaco, pero no nos vamos a meter en eso. Soporte circulatorio mecánico, menos me voy a meter en eso, cómo se utiliza la ventilación mecánica. Tratamiento específico por la perfección. No son situaciones que como médico a ver, ni se las van a preguntar en el examen profesional, ni viene tampoco en el examen de residencias. Pero ya al que le guste medicina interna, probablemente sí tiene que saber eso cuando ya empiece a rotar servicios. Eso fue el choque cardiogénico. Puntos importantes que tienen que recordar. Vamos a dejar ahí y luego volvamos a regresar a él más adelante. Por otro lado, el choque hipovolémico es secundario, que evidentemente no es un grado. El volumen sanguíneo está muy reducido, es poquita la sangre que tiene el paciente, por lo que ustedes quieran. Obviamente quizá una hemorragia masiva, tuvo una quemadura muy grave. Híjole, ya es muy raro alguien se date por diarrea, pero ocurre en niños, ¿eh? En niños sí puede llegar a ocurrir.
choque hipovolémico por síndromes diarreicos y vómito. El bebé chiquito, sobre todo el infante, lo pierdes bien rápido, se deshidrata muy rápidamente, ¿no? O sea, si empieza a vomitar, a tener diarrea, y no empieza la mamá a hidratarlo, se muere en cuestión de horas. El bebé, el infante es bien lábil a la deshidratación. Es la importancia de estar sentado con el bebé y dándole cucharaditas del Vidasur oral. Tener cuidado con eso. Los que van a hacer pediatría, los bebés se deshidratan rapidísimo. Es importante la hidratación en el caso de ellos. Y bueno, también puede ocurrir en el embarazo. Hay hemorragias por partos, abortos incompletos. Digo, esto es de verdad insólito, ¿no? Que no pueda la mujer acceder a sistemas de salud donde puedan abortos sin que ponga en riesgo su vida. No es que yo esté a favor del aborto, no, pero tampoco estoy a favor de que la mujer muera, ¿no? Entonces, deben de existir lugares donde la mujer pueda acceder a este procedimiento sin poner en riesgo su vida. Ay, que moralmente está bien, que moralmente está muy mal. Bueno, sí, la moralidad pues es otra cosa, ¿no? A ti te puede parecer que está mal, o sea, pero lo que no está bien es que la mujer muera por un aborto. No, eso seguro no está bien. ¿Okay? Pues no, yo como ginecólogo no quiero practicar el aborto. Adelante a Dios, no lo practiques. Lo que no debe de suceder es que una mujer muera por un aborto incompleto. Embarazos ectópicos y obviamente todas las causas de hemorragia en el tercer trimestre. No tienen que estar de acuerdo que de repente, ahorita pues yo no los veo, pero cuando voy a darles clases presenciales, veía unos ojos inquisitivos en ese tema, pero así es. Creo que la mujer sí debe tener derecho a un trato adecuado en relación al aborto. No estoy de acuerdo que el aborto sea una solución de nada, pero tampoco estoy de acuerdo en que una mujer lo tenga que practicar. En el caso del toque hipovolémico, pues, evidentemente se requiere, sí, en el estado de choque hipovolémico requerimos ayudarle al corazón con volumen, ¿no? Pues en el toque hipovolémico, cuanta mayor razón, ¿eh? Y otra vez lo mismo, ahorita vamos a ver con qué se refiere, pero cuando la cole fisiológica, ya después evidentemente pues, se puede cambiar la solución, pero al inicio lo que urge es que le metas volumen al paciente. Y fíjense, lo podemos clasificar según la TLS en un choque hipovolémico, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Cómo se clasifica? Pues se clasifica de acuerdo a la pérdida sanguínea que han tenido. Cuando tú tienes una pérdida sanguínea de menos de 750 mililitros, pues medio litro, un poquito más, es un choque hipovolémico. Habitualmente el paciente mide en su pulso anda por menos de 100, ¿verdad? Hemos dicho que podrían perder hasta el 30% del volumen corporal total sin broncas, ¿no? O sea, sin, inclusive pueden pasar asintomáticos. Y es clase 1, o sea, vean su presión arterial, está normal, vean el llenado capilar. De hecho, podría ser que no nos diéramos cuenta que alguien tiene un choque hipovolémico clase 1. Es difícil. Realmente nos damos cuenta porque el paciente es medio ansioso. ¿Con qué se reemplaza? Cristaloides. Cristaloides es solución fisiológica. Fíjense, miren, fisiológica. ¿Dónde pierde? Si un paciente está con un choque polémico, ¿y qué le vas a poner? Fisiológica. La vas a tener bien. A menos que traiga jiribilla de otra cosa o no esté en choque polémico. Ojo, porque si no está en choque polémico, ahí sí la hidratación pudiera ser otra cosa. Dice Rubén, pues sí, pero ya una vez que lo estabilicé, la fisiológica, otra solución le pongo. Depende de cuál fue la causa de tu choque polémico. El problema es hemorragia, mira. No, pues es que el problema es que pues, es insuficiente hepático o tiene síndrome nefrótico. No, pues el problema más bien es que el paciente lo que tiene es un sodio corporal normal, pero está teniendo un exceso de agua libre, pues entonces requerimos una solución hipotónica, puede ser glucosa, no, pero más bien el paciente lo que le está haciendo falta es sodio, no puede ser una solución hipertónica, no, pero lo que el paciente tiene es estado de acidosis metabólica, puede ser un Hartmann. Ok,
pero ya después, cuando ya la presión arterial la controla. Ahorita lo que urge es la presión arterial. Entonces, en cualquier estado de choque, ustedes le cuelgan fisiológica. Ya cuando la presión arterial está normal, o sea, ya estamos hablando de que ya se estabilizó el paciente. Ahora sí empiezan con la ciencia. No, es que este paciente le vino porque traía un problema, y está en estado de acidosis metabólica, que ya ponía una gasometría y le hizo un código. Ok, está bien. Ya le echaste ciencia, ya le quieres cambiar las soluciones, está bien, el paciente está muy tenso. Échale la ciencia encima y seguramente va a mejorar. Pero al principio no trates de hacer mucha ciencia, no hay tiempo, es fisiológico. Ya que la ciencia la apliquen interna. Fíjense qué interesante como Alejandro nos dice, él le tomó presencia, cómo se moría alguien, un choque polémico por diarrea y vómitos, todos por quimioterapia. Pues, o sea, no es raro que alguien pueda tener eso. O sea, a veces no lo alcanzas, lo canalizas, a veces demasiado, ya no lo alcanzas. ¿Cuál es la clave, Alejandro, de haber detectado que estaba en clase 1 ese paciente? Canalizarlo y empezarle a pasar. Tú canalizas al paciente, solución fisiológica, y ya no se te muere, porque lo vomita y se lo vuelves a meter por arriba. Tiene el burro. O sea, lo que tira por abajo y tira por el vómito, lo calculas y ¡prum! Lo puedes hacer. Y ya con ese cálculo dices, no, le combinas una Hartmann. Ahorita lo tengo con solución fisiológica, pero ahora le voy a meter una Hartmann. Pero no está comiendo, le voy a meter una mixta. Lo voy a combinar con una mixta, más NBI, le voy a poner una Hartmann. Bueno, pero ese ya es un manejo de medicina interna, que ya va a durar varios días internado porque trae vómitos incoercibles. Y le voy a meter sofrán, en fin, y le voy a meter el peramida para inhibirle la diarrea. Ok, pero ya lo tienes tú ya estable, es un tratamiento de varios días. Urgencias, pum, le cuelgas la fisiológica y pum, se la abres. Y el otro vomita y diarrea, no importa. Le tiró medio litro por abajo y un litro por arriba, lo mismo que le repongo. El paciente no lo pierde. No se hace eso rápido, el choque no te espera mucho. Entonces, la clave es detectarlo. Cuando ya está perdiendo más del 30%, que habíamos hablado así, de que pérdida de más del 30% del volumen corporal total, ya da síntomas. El paciente tiene hipotensión. Ya el llenado capilar tarda. Está más ansioso, o sea, está sintiendo mal. ¿No? O sea, llega a urgencias y luego es todo pálido y todo sudoroso y todo angustiado. ¿No? Y el clase 3 está, pues, no, y es de esos que pelean, los tienen que amarrar para poderles dar tratamiento. Así es la verdad, no es amárrenlo. Ok, vas a amarrar al paciente, pero por favor dime si está en choque o tiene un estado de choque. No, doctor, no tiene estado de choque, ok, amarra. Pero si el paciente está con ansiedad y agitación, hay que ver si no está así porque se está muriendo. Ya no le está llegando sangre al cerebro y está alucinando y está en un estado de choque. Amarras y se muere amarrado. Ya es la verdad. Entonces, ya me han comentado algunos pacientes, compañeros de ustedes, oye doctor, este paciente trae agitación, ya le tomaste la presión. No, no y tomar la presión. No, qué potente, qué onda. No, ya le vamos a empezar a pasar. No más amarrarlo y decir, ahí está el cholo. Pues a lo mejor el cholo trae un sangrado interno, y por eso está. Y amárrenlo, digo, no tienes tampoco por qué arriesgarte que te tire golpes. Ya que lo amarraste y lo sometiste, tómale la presión. Ve si está orinando o no. Y puedes ya empezar a hacer algunas maniobras para ver, ¿verdad? Si la hipotensión es nada más cuando está parado o inclusive cuando está acostado. Y alguien hipotenso acostado, aguas. Y si de plano no alcanzas a medirle la presión arterial, pues a lo mejor ya perdió más de 2 litros, ¿no? Ese paciente tiene la frecuencia cardíaca en 40, no está orinando y ya no está ansioso. Decir, ya se calmó el cholo, pues sí, ya pasó a clase 4 del trópico. Entonces, aguas, esta actividad muy importante de aprender porque es básica para saber. Es lo mismo que la clasificación del estado de choque. Yo lo que quería decirles es que, pues, muy al inicio se inicia, obviamente, con fisiológica y después, si es por sangrado, pues hay que pasarle el patrón.
hasta ahí estado de choque hipovolémico, vamos a volver a él más adelante. Ahora, choque asociado a inflamación sistémica. Cuando hablamos de inflamación sistémica, ustedes ya lo dominan el tema, es reacción inflamatoria o reacción de fase aguda. Que la reacción de fase aguda es básicamente una inflamación que empieza local y luego se va haciendo sistémica porque no se resolvió el problema localmente. ¿Qué es lo que se va haciendo sistémico? Interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa. El año que entra vamos a ver con más intensidad qué hacen esas cosas en el organismo específicamente. Provocan, bueno, de hecho lo vamos a ver ya a finales de noviembre cuando veamos el taller de COVID, pero lo vamos a ver también más todavía cuando veamos inmunología. El chiste es de que se liberan una serie de citocinas que son muy mala idea que anden libres por ahí. Pero no nomás las infecciones lo producen. Pueden liberar citocinas quemaduras. Ya habíamos dicho, ¿no? Que la respuesta inflamatoria no es siempre por infección. Es una quemadura, un golpe, un proceso de inflamación a lo mejor del páncreas porque se tapó con una piedra el conducto pancreático. Y viene esa oleada de mediadores inflamatorios, interleucina 6, interleucina 1, factor necrosis alfa, pero luego los reactantes de fase aguda, dímero D, procalcitonina, ferritina, todas las más de la coagulación, el complemento, todo eso que está ahí. El plasma aumenta en gran cantidad y en cantidad tan grande que pone en jaque no solamente al sistema inmunológico, sino a la perfusión. Hemos dicho que el factor de necrosis tumoral alfa en grandes dosis disminuye el gasto cardíaco y produce vasodilatación. Puede ser que se libere histamina también, se liberan prostaglandinas. Entonces hay extravasación vascular, remanso de sangre venosa y el paciente, curiosamente, fíjense, está bien vasodilatado. Entonces tiene un estado de hipoperfusión. Pero habitualmente ese paciente, su volumen corporal total está normal, nada más que se le fuera del vaso sanguíneo. Pero curiosamente, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que está sacando el corazón, es alta. Son estados de hipoperfusión tisular con gasto cardíaco alto. ¿Cómo? Sí, sí, por lo que está pasando es que está acelerado el corazón. Está tratando de compensar. Entonces está sacando la sangre tan rápido y el recambio es tan rápido que pasa el eritrocito, friega por la aorta y se va para los tejidos. Llega al tejido y trae el oxígeno, ¿no? Y llega al tejido, mi oxígeno, ya se fue el eritrocito, ya se regresó al pulmón. Llega al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues si te acabas, y el oxígeno, no, pues no lo voy a dejar. O sea, dio toda la vuelta el eritrocito y nunca oxigenó el tejido. O sea, de tan acelerado que está el corazón. Eso sucede en los choques asociados, los que ustedes quieran. Séptico, tóxico o algún problema de hay diversos desencadenantes del choque anafiláctico. Todos son básicamente diferentes nombres, pero todos terminan en algo. Es decir, que activan el sistema inmunológico y activan ese síndrome de reacción inflamatoria sistémica. Ya lo habíamos visto cuando tuvimos que definir, es decir, una respuesta de que quería decir un estado de sepsis, quería decir un choque séptico. Lo habíamos definido, si recuerdan, en el parcial pasado. Bueno, a final de cuentas, todos terminan en que producen inflamación sistémica. Esa inflamación sistémica los lleva a la falla. Esta respuesta inflamatoria sistémica, cuando se acompaña de un proceso infeccioso que ustedes sospechen o que lo encuentren, se denomina sepsis. Esa sepsis, evidentemente, puede llevar a un de respuesta inflamatoria sistémica que no sea reversible. ¿Sí? Y entonces, cuando ya no es reversible, se conoce como de choque. Son las tres definiciones que hemos tenido. Importante porque se les van a preguntar lo que entra en patología. ¿Y cuál sería la patogenia del choque? ¿Cuáles son las causas que producen el choque séptico? Tienen mortalidades altas. Más por arriba del 20%. De hecho, la primera causa de muerte en UCI que es una de las causas de muerte de COVID. No están listos para esta discusión, pero la verdad es que
nadie muere de COVID. Doctor, ¿cómo? Ni siquiera lo pongo en Twitter porque ya me imagino lo que va a suceder. Pero la verdad, en la hora de llenar el acta de defunción, nadie tiene que morir de COVID. Doctor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? Porque COVID, o sea, el SARS-CoV-2 por sí solo no te mata. ¿Cómo te mata? No, doctor, pues se mete al neumocito tipo, ¿y? No, pues se mete al neumocito y se replica. Pues de hecho, COVID se replica durante 10, 15 días y desaparece. Los pacientes se mueren más o menos del día 15 en adelante, cuando ya el virus ya ni está ahí. Y entonces, ¿qué mata a los pacientes con COVID? Voilà, shock escéptico. Y también síndrome de respuesta, síndrome de distrés o de estrés respiratorio del adulto, o síndrome del distrés respiratorio agudo. Es decir, que se inflamó el pulmón y no puede respirar. Entonces, los pacientes, la primera causa de muerte debe ser choque séptico, debe decir síndrome de estrés respiratorio del adulto. Secundario a una infección. El COVID desencadenó eso, pero el COVID no mató al paciente. De hecho, ningún acta de función debería ser COVID. La verdad, porque el COVID por sí solo no mata a nadie. O sea, el que tú tengas el virus ahí, el virus no genera un veneno que vaya. El virus no hace nada. O sea, nomás se metió a replicarse. El sistema inmune se encabronó, como loco. Y te generó tal inflamación que te llevó a la muerte. Entonces, un secreto entre ustedes y nosotros, no debería haber ningún acta de defunción que dijera que alguien murió por COVID. Nadie muere por COVID. Muere por choque séptico, muere por distrés respiratorio agudo, muere por insuficiencia cardíaca, por un EBC. Que lo desencadenó el COVID, esa es otra cosa. El inicial no es por COVID. Deben estar mal llenadas las actas. Pero imagínense que yo diga eso, diga que ahora tienen que corregir todas las actas, explotar el cerebro al pobre Gatell y a Enrique Claus, a todos los ya meterles esa situación. A lo mejor que digan que sí, no por COVID. Pero la verdad es que ustedes y yo sabemos que son. Mueren por choque séptico más de 200,000 personas al año en Estados Unidos. Nada despreciable, ¿eh? Y ahora con el COVID mucho más seguramente. Y cada año, curiosamente, van aumentando la sobrevida porque van aprendiendo cómo manejar el choque séptico. Y aquí que ustedes van a empezar a pensar algo que a muchos médicos les cuesta trabajo pensar. Si el COVID no mata directamente a la persona, sino que lo mata la consecuencia del COVID, y si nosotros ya sabemos cómo tratar la consecuencia de los choques sépticos, ¿no será que deberíamos de tratar al paciente en fase 3 del COVID, que básicamente está en estado de choque, como tratamos todas las otros choques sépticos? Claro, la dexametasona, de la mifepristona, tiene años usándose para diferentes choques sépticos. Años. Pero ahora sacaron un artículo en COVID. Sí, porque antes no había COVID, pero había alcohol, polisacáridos, gran negativos, hongos. Producen la misma respuesta inflamatoria sistémica, igualita a la que produce el COVID. Y hace años que tratamos a los pacientes en fase 2. Ahora descubrieron el hilo negro de que eso disminuye la mortalidad. Entonces ahí es cuando yo hago el meme de esa niña que hace. Pues sí, porque es lo mismo, es un choque séptico. ¿Qué importa quién lo generó? Ha sido un gran positivo, un E. coli, un hongo o el COVID. El tratamiento, a final de cuentas, es el mismo. Y la mortalidad es exactamente la misma. Que llega a fase 3, por el bicho que tú quieras, tiene una mortalidad del 20%. Ahora la cosa es que el COVID causa algunos pequeños detalles. En general, no, en general es prácticamente. Antes de todo esto, se le conocía como el choque, es como se le conocía. Y si ustedes me preguntaran, antes del COVID, en la etapa pre-COVID, ¿cuál era la principal causa de choque séptico? Sobre todo en los hospitales, es el E. coli, y específicamente por catéteres urinarios. Entonces, principal patógeno, ya lo va a tomar el COVID como primero, ¿no? El COVID como principal causa de choque séptico.
Pero antes del COVID, pues eran los pacientes hospitalizados que les ponían su sonda urinaria y de repente seguían con fiebre. Miren, es otra cosa. Dejando aparte COVID, ¿verdad? Si no es COVID, el paciente tiene fiebre persistente, no se le quita en un paciente hospitalizado, tienen que pensar en E. coli. Está metiendo por la sonda urinaria. O un problema de infección en la vía central o en la vía periférica, hay que tomarle el cultivo de catéteres porque puede estar la bacteria. Entonces puede ser desde un estafilococo o un E. coli. Recuerden eso. ¿Y cuáles son los factores principales en la fisiopatología? Algo que ya en este momento es un insulto a su inteligencia. Ustedes ya lo saben. Acuérdense, una respuesta de fase aguda se va incrementando. Va el endotelio, la primera lesión, llegan los macrófagos, esos liberan citocinas, atraen a los neutrófilos, el neutrófilo se degranula, el colágeno las tasas, rompe enlaces, tira más citocinas, llegan más células, se activa el complemento, genera un estado procoagulante, llegan las plaquetas, empieza a generarse un problema grave. Obviamente esos estados procoagulantes ya lo genera el COVID. Fíjense, esta presentación la hice yo antes de que existiera el COVID. Cuando yo hice esta presentación me hubieran dicho que es COVID, me hubiera dicho no tengo la menor idea. Me hubieran dicho es el SARS-CoV-2, yo me hubiera quedado. Entonces es el nombre de una marca de pañales. No hubiera yo sabido. Ya tenía esta presentación. Luego entonces, COVID genera los mismos cambios que cualquier otro patógeno hubiera hecho. Por eso produce microtrombos en el pulmón. Y luego de repente, esos médicos de Europa, oh no, COVID es una enfermedad de microtrombos. Claro, si llega a estado de choque séptico, todas son enfermedades de microtrombos. Por eso les hacen biopsias cuando se muere el paciente y encuentran trombos en el pulmón. Obvio, pero ¿eso qué? Eso lo único que habla es que el paciente evolucionó. Nunca le dieron nada para tratar el estado COVID. Lo dejaron llegar al choque séptico. Cualquier cosa que te dejas llegar a un choque séptico, te hace estado procoagulante y microtrombos. COVID no es. Y obviamente vamos a encontrar anomalías metabólicas, va a elevarse la glucosa, sobre todo si el paciente lo tratamos con corticoides, empieza a haber daño en órganos blancos, sobre todo el riñón, en el corazón, acuérdense, el factor microestimoral y el gasto cardíaco. Esto depende de los receptores tipo TOL para las bacterias que interactúan con los PAM, que son los patógenos moleculares, patrones moleculares asociados a patógenos. Así no lo conocen, el año que entra lo vamos a ver más a fondo. Acoplados a diferentes tipos de receptores que ya saben, en cambios en la membrana de la célula que luego se van cayendo en forma de cascada hasta llegar al núcleo, y dentro del núcleo generan la producción de citocinas. Microestimoral alfa, interleucina 1, interferón gamma, inclusive 12, 18. Esto genera también una actividad importante de estallido respiratorio del neutrófilo del macrófago que produce liberación de especies reactivas de oxígeno, lo cual no es muy bueno, estrés oxidativo. Por eso todo aquello que vaya haciendo una especie de control del estrés oxidativo, amortiguando a estos radicales libres de oxígeno, como glutatión, por ejemplo, que el glutatión proviene de la acetilcisteína. Por eso, como el paciente con COVID tiene un estrés oxidativo, utilizamos acetilcisteína, que a partir de ella se genere glutatión, a partir del glutatión amortigue los reactantes libres de oxígeno, en cantidad del paciente con COVID a nivel del pulmón. Prostaglandinas también se activan y factor activador plaquetánico. Es un estado procoagulante. Y si aparte le estás metiendo tratamiento con corticosteroides, debes de hacerlo, más procoagulante. Obviamente hay activación de la cascada del complemento, que ustedes ya conocen, la vimos superficialmente, pero la manejan bastante bien, porque ustedes saben que a final de cuentas eso tiene como función hacer un hoyo en la membrana de una bacteria. Pero ¿qué tal que es un virus? Se activa el complemento, no nos sirve de nada, porque no hay algo que hacer. El virus ya se metió dentro de las células. Pero se producen anafilotoxinas que sí atraen al área, aumentan la actividad proteolítica. Esto de que atraen más neutrófilos al área no nomás es así, aparte se generan más en la médula. Tanto así que a veces se generan 6 veces más cuando los niveles
la relación neutrófilo-linfocito pasa más de 6:1, es un mal pronóstico para ese paciente. Por eso es que al COVID le pedimos biometrías hemáticas serianas para ver la relación neutrófilo. Se mantiene de 6:1, el paciente no corre el riesgo de que vaya a empezar a desatar. Si no sabes medicina, pues no lo conoces. O dices, a este doctor, ¿para qué le pide tanto laboratorio? Loco. Vaya a hacer negocio con el laboratorio. En fin, activa la coagulación también y generalmente también se activa la combina. Ya saben que viene el fibrinógeno dentro de las plaquetas, entonces también lo eliminan. Aparte de que ya está producido y que está dentro del plasma. Ese estado proinflamatorio es activado por la sepsis. También genera mecanismos inmunosupresores, pero esto sí va en relación al patógeno. Específicamente, COVID inhibe la formación de interferón alfa y beta, interferón tipo 1. Estos pacientes oscilan entre el proceso de hiperinflamación e inmunosupresión. Muy al inicio del estado de choque, lo que más hay es inmunosupresión. Al final, lo que genera finalmente que el paciente muera es hiperinflamación, que es lo que se conoce como es lo que tratamos de controlar en el COVID a tiempo, antes de que se nos salga de las manos. ¿Cómo lo medimos? Medir interleucina 6 es carísimo. Entonces, quiero niveles de interleucina 6 en este paciente con COVID. 5,000 bolas. ¿Cómo? Si no se quieren comprar ivermectina, ahora ya parece que van a querer hacerse el estudio de la interleucina 6. Entonces, ¿cómo le hacemos, doctor? No medimos proteína C reactiva. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, se eleva a la par de la interleucina 6. Conforme elevas interleucina 6, se eleva la proteína C reactiva. Y elevas interleucina 6, se eleva la proteína C reactiva. Proteína C reactiva e interleucina 6 van a la par. La proteína C reactiva te cuesta 100 pesos. Ay, el doctor Monteverde, ¿para qué le pide tanta proteína C reactiva a los COVID? Todos los pacientes con inflamación tienen proteínas C reactiva elevadas. Sí, pero lo que yo estoy tratando de ver es que ante la interleucina 6 anda libre ahí. Eso me habla de la tormenta de citocinas. No le borro la proteína C reactiva, ni lo que provoca la interleucina 6. En esos pacientes que se empieza a elevar a perder la interleucina 6, en las primeras etapas funcionan muy bien los monoclonales, los medicamentos inhibidores de interleucina 6. Quiero ver cuáles son. Y donde los estudiaron es en la fase 3 del COVID, cuando ya es demasiado tarde porque ya se elevó tanto la interleucina 6 que no hay forma de tenerla. Entonces le salen que no disminuye la mortalidad. Claro, si lo estás usando cuando ya el otro está con un pie, ¿no? Y ahorita me acordé de, no voy a decir nombres, pero es un doctor bastante conocido, que cuando pasaba visita, pues era muy simpático. Un día pasando visita ahí en el ISSSTE, que le tuvieron que hacer una amputación por un problema de diabetes. Entonces, pues le amputaron la pierna. Entonces, imagínate que la pierna por un problema de necrosis del miembro pélvico. Estaba agüitado. Y luego llega este que de por sí era pesado. Y entonces en la mañana estábamos pasando visita. Yo era R4 y venía a preguntar aquí. Estaba ahí el doctor, no voy a decir nombres, pero le dice el doctor: oye, ya me enteré, Eva, que todo dice, ¿cómo tengo azúcar? No, pues muy bien. Y luego le levanta la sábana, me leche. Ah, con que apartando lugar, ¿verdad? Entonces el tipo no supo si reír o llorar cuando le dijo eso, porque como que estaba apartando lugar en el cementerio, ¿no? Como que dejó la pierna ahí en el cementerio, pero fue tan cómico que todos nos sacamos de la risa. El paciente no le quedó otra que reírse también. Bueno, así realmente sucede. Los pacientes que tienen esos niveles tan altos de interleucina 6 están apartando el lugar, y a mí lo que me interesa es tratar de disminuir esa interleucina 6, es el daño que genera, porque la interleucina 6 también se eleva a la par el factor de necrosis tumoral, que disminuye el gasto cardíaco. Entonces ya me va a complicar la apoptosis de linfocitos, anemia celular, y obviamente se activa el endotelio, se vuelve más procoagulante. Saben que el endotelio puede ser anticoagulante o procoagulante. Bueno, en los estados de inflamación se vuelve más procoagulante. Y eso evidentemente, ¿verdad?, se exacerba si aparte le vamos a dar
intravenosos. Olvídate. Entonces, hay más relajación del músculo mesovascular, mayor hipotensión. Los pacientes, al estar a un estado procoagulante, en la cascada de la coagulación. Entonces, al inicio, lo que tenemos es formación de trombos. Por eso al COVID inicial, iniciamos el antitrombótico. Estaban a 2.5 miligramos cada dosis los adultos. Y después viene una fase en que consumen todos los elementos de la población. Y entonces hay que quitarles el antitrombótico, porque no empiezan a hacer hemorragias. Lo empezamos a ver primero en las manos, los moretones. Y así te lo dicen los cuidadores del COVID. Doctor, el paciente estaba muy bien. Pero el día de ayer ya le apareció un moretón. Ya pasamos del estado procoagulante al estado anticoagulante, porque ya no tiene elementos de la coagulación, los consumió todos. De ahí es la importancia de saber cuándo ponerle el antitrombótico y cuándo quitárselo. Como que fino. El manejo fino del paciente con COVID. Cuando yo veo cuando un médico trata un COVID, veo cómo entra primero con los inhibidores de la replicación de viral alta y luego de ahí pasa al corticoide junto con el antitrombótico, mete el medicamento antioxidante. Digo, este güey sí sabe tratar. No muchos, pero sí hay algunos que lo saben tratar. Y es el manejo fino de bueno, evidentemente ese estado procoagulante que decimos lo va a llevar a un estado de coagulación intravascular diseminada casi en la mitad de los pacientes. Y se reduce el flujo a nivel de los pequeños vasos, con lo que se produce. Por eso, anafiláctico o perfusión generalizada, con gasto cardíaco. Estado de hipoperfusión, a final de cuentas. Se van depositando esos trombos y van alterando la perfusión en los pequeños. Por eso que los primeros vasos que se ven afectados en COVID son los del pulmón. La sangre llega por lo que sería la vena pulmonar y va a querer oxigenar, pero llega un momento en que está tapado porque hay trombos ahí. Entonces no se oxigena, se hace un cortocircuito y el porcentaje de oxígeno baja porque la sangre está desaturada. Pero el dióxido de carbono afortunadamente sí permea y los pacientes no están ahogándose, pero traen saturaciones de oxígeno bien bajo. Nos asustan, ya no tanto. Controlamos bien con la cortisona, pero sí llegan, sí pueden llegar a tocar. Y obviamente va a haber resistencia a la insulina, gluconeogénesis favorecida por el factor de liberación de interleucina 1, de glucagón, de catecolaminas, de cortisol. Entonces, algunas citocinas inclusive disminuyen lo que es la liberación de insulina y se va a favorecer la resistencia periférica, la misma para que haya más glucosa circulando en teoría para que pueda ser utilizada por las células de defensa. Eso luego no es muy bueno, porque como mecanismo compensador es muy chato, porque eventualmente las demás células entran en glucólisis anaerobia, produce estados con acidez, y con estados de acidez ya dejan de funcionar las células, todas, inclusive las de defensa. Finalmente, si hay una producción grande de glucocorticoides, de repente se cansa la glándula suprarrenal. Y ese como que se cansa la glándula suprarrenal es que se va hipertrofiando. Bueno, más bien habiendo hiperplasia, no hipertrofia, hiperplasia de la glándula suprarrenal. Va creciendo la glándula suprarrenal porque tiene que dar lugar a una mayor formación de cortisol. Pero eventualmente lo que irriga a la glándula suprarrenal ya no es suficiente para el crecimiento que tuvo, no hay suficiente angiogénesis y se produce isquemia y necrosis de la glándula suprarrenal, que habitualmente es producida por una bacteria que llegó ahí, la glándula suprarrenal, y que generalmente pertenece al grupo de las neiserias, ¿no? Puede ser el meningococo, uno de los más comunes, produciendo un síndrome que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Este síndrome de Waterhouse-Friderichsen es una necrosis de la glándula suprarrenal secundaria a un estado de choque séptico por infección de una neisseria, un meningococo, que produjo un estado procoagulante que generó trombos que fueron y taparon muchos de los vasos de la glándula suprarrenal en la coagulación intravascular. Y así se llama, síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Entonces,
una adrenalitis hemorrágica fulminante, por cierto. Hay una falla de la glándula suprarrenal y aquí está el meningococo, la meningitis es la causa más común de ese síndrome de Waterhouse-Frederiks. A otra definición para este síndrome es una hemorragia aguda por meningococo. Recuérdenlo, porque sí puede ser pregunta del Nacional de Residencias y del USMLE. Para los que se ven al otro lado, a probar. Ahora todavía más, cabrón, poder quedar allá, pero igual pueden intentarlo, además. Pueden llegar a quedar allá en Estados Unidos. Una compañera de ustedes, sobrina mía, América, la hija del doctor Ávila, pues, hasta allá logró quedarse. Logró hacer el internado allá y luego quedarse finalmente en el otro lado. El que quiere, pues al final de cuentas, lo logra. Puede tardar mucho tiempo, pero logró. Tuve por ahí un compañero que presentó el USMLE 4 veces. Si lo pasó, no lo pasaba, luego pasó un curso a Estados Unidos, no lo pasaba, el curso con 3 hasta que lo pasó. Luego trabajo en hospitales de Estados Unidos, no se lo daban. Al final de cuentas logró quedarse, le llevó como 6 años, pero logró quedarse en Estados Unidos. Entonces, ¿ganas más? Sí y no. Claro es que sí, pues, pero a final de cuentas también gastas así. Pero sí, si tienes mejor calidad de vida, definitivamente que sí. Ya no sé si ahorita, pero en el entonces sí era mejor calidad de vida. Entonces aquí está, miren, la Neisseria meningitidis puede producir una endotoxina que produce estados procoagulantes, que eventualmente genera una cascada de coagulación intravascular diseminada y que tapa la glándula suprarrenal, con lo cual le genera primero estados de trombosis con isquemia, luego ese trombo reabsorbe, llega a la sangre y genera estas necrosis hemorrágicas o necrosis rojas. Decíamos, es secundaria que hay otros vasos sanguíneos que se alimentan de la glándula suprarrenal, pero son partes muertas de la glándula suprarrenal. Ya no funciona. Sin glándula suprarrenal. Eso es grave porque no puedes vivir sin cortisol. Las citocinas, obviamente, disminuyen la contractilidad miocárdica, la más importante que disminuye la contractilidad miocárdica, el factor de necrosis tumoral, y provocan, obviamente, también dificultad respiratoria. Y pues, ya si te falla la glándula suprarrenal, te falla el corazón, te falla el riñón, ya tienes 3, ¿no? Falla orgánica múltiple, falla para progresar. Y recordarán, cuando se presenta, te vas deslizando y te carga el payaso. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de choque séptico? Pues antibiótico infeccioso. No, doctor, pero el antibiótico no mata un virus. No. En caso del COVID no hay nada que lo mate, excepto el remdesivir. Pero macrocid, por ejemplo, disminuye la expresión de 140. Una molécula que usa COVID para dentro de la célula. Pues no lo mata, pero le hace más difícil. Ivermectina inhibe los transportadores del citoplasma al núcleo que utiliza el COVID para meterse al núcleo e inhibir la producción de interferón. Entonces, si le haces eso, necesitas un mecanismo de evasión. Y la ribavirina pues, no lo mata, lentece. ¿Okay? Entonces, podemos utilizar esos medicamentos mientras COVID se esté replicando. Ya después ya no. Pero lo que sí, igualito que el cardiogénico, igualito que el polémico, líquidos intravenosos. Ah, doctor, porque este es otro tipo de toque fisiológico. Siempre que no sepas ni qué show, el 9% no te vas a equivocar. Evidentemente necesitamos vasopresores, aquí donde se utiliza dopamina, dobuta, que tampoco me voy a meter en esto, porque ya lo verán, y oxígeno, muy importante porque también es un estado de hipoperfusión tisular generalizado que produce hipoperfusión. Entonces vean cómo un estado de inflamación sistémica, ustedes gusten y manden, que activa el complemento, activa la cascada de la coagulación, que libera citocinas que producen vasodilatación y que finalmente tienen efecto gasto cardíaco. Al final de cuentas, todos componen, y esta es la gráfica que tiene Robbins, para producir una falla orgánica múltiple, que miren, se produjo a partir de los PAMs, por patrones moleculares que activaron al sistema inmune, y el sistema inmune se puso a liberar citocinas a lo loco, en gran cantidad. Nunca es bueno. El choque, pues, tiene diferentes fases. Creo que aquí es donde nos vamos a quedar. A ver.
vamos a quedar en etapas del choque. Realmente en fases del choque, esto lo vamos a volver a ver el día lunes, que es donde vamos a empezar a ver las fases del choque. ¿Qué fases hace el choque? Luego vamos a regresar otra vez a cada una de las patologías, pero ya con categorías para saber cómo se comportan la presión auricular, la presión del ventrículo derecho y la presión en cuña. ¿Para qué nos sirve medir eso? ¿Cómo con eso podemos saber si el choque es cardiogénico, séptico o hipovolémico? Bueno, no sé si haya alguna pregunta hasta aquí o comentario. Muy atinado el comentario de Alejandro. Bueno, que pues nos convidó de saber cómo a él le tocó ver que alguien que era de un estado de choque por un problema de quimioterapia. Entonces el lunes continuaremos con lo que serían fases del choque. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Sale, doctor, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.